Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la versión completa de La Base Secreta de Chapultepec, un impresionante relato que nos revela no solamente la existencia de este lugar, sino también los oscuros secretos de los seres que habitan este sitio ubicado debajo de la tierra. Así que solamente recuerden que esto es verdad para los que estén dispuestos a creer. Antes de comenzar, recuerden tener activada la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia del canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Espero estés bien tú y toda la comunidad. Esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví y que la mayoría de las personas creen que es un cuento inventado por mí, lo cual entiendo, debido a que la mayoría de ellos creen solamente en lo que pueden ver y desconocen lo que ocurre detrás del velo que oculta los secretos de esta realidad, la cual es más oscura y perturbadora de lo que se pueden imaginar. Mi relato comienza a los 5 años de edad en el interior de mi casa, en una vecindad de la Ciudad de México. Esa tarde la recuerdo como si hubiera sido ayer. Mi madre hacía de comer mientras yo jugaba con una cajita de cartón que habíamos hecho en el kinder, la cual simulaba ser uno de esos juegos de feria, ya que tenía varios orificios en su interior y una canica, la cual debías mover inclinando la caja de cartón para que la canica cayera en uno de los hoyos y así ganar puntos. Era un juego simple, pero para un niño de mi edad y en aquella época era bastante entretenido, debido a que me perdía mirando los colores de la canica, viendo cómo daba vueltas por toda la caja, cuando de pronto sentí algo en mi cabeza, por lo que me recosté, pensando que se me había cansado la vista, como consecuencia de fijarla en los movimientos de la canica, pero cuando cerré los ojos para descansar un poco, viví por primera vez lo que terminaría por cambiar mi destino. Primero, en mi mente, seguí jugando con la caja y la canica, imaginándome todo, pero de un momento a otro sentí como si yo comenzara a volar, pero al mismo tiempo me podía ver a mí recostado en la cama, lo cual me dio mucho miedo, porque justamente en ese momento comencé a elevarme, atravesando el techo de mi casa, viendo todo desde una perspectiva aérea, mientras yo seguía subiendo hasta llegar al cielo, y después, de un solo golpe, salí a través de lo que parecía ser un domo, el cual cubría a toda la tierra, y así llegué a un lugar oscuro, donde solamente podía ver a lo lejos lo que parecían ser 2 extraños planetas. En ese momento moría del terror, porque no tenía control de mi cuerpo, ni de mis propios pensamientos, porque yo no quería estar ahí, pero por más que lo deseaba, no podía abrir los ojos de mi cuerpo físico, en caso de que estuviera soñando, y tampoco podía regresar a mi cuerpo, porque solo estaba flotando en medio de una infinita oscuridad, con aquellos extraños planetas a lo lejos. Así que buscando una salida, enfoqué mis pensamientos en uno de los planetas, y como si se tratara de una caricatura, me dirigí rápidamente hasta este lugar, de un movimiento tan rápido que provocó que mi cabeza me doliera, con una sensación de vértigo y mareo, de modo que casi en un parpadeo ya estaba ahí, dentro de este lugar, el cual era parecido a un desierto, pero con arena color violeta y una extraña vibración que podía sentir en todo mi ser, pese a no estar en mi cuerpo físico. Así que completamente desesperado, comencé a voltear hacia todos lados, en busca de alguien que me pudiera ayudar. Pero justo cuando intentaba ver por todo el lugar, a lo lejos, vi varias entidades oscuras que se acercaban hacia mí.
Aquella experiencia era extraña, porque aunque estaba en un tipo de sueño, podía sentir cómo latía mi corazón desesperadamente, al mismo tiempo de tener una rara sensación que era como si en ese momento yo estuviera atado todavía a mi cuerpo, el cual se había quedado dormido en la cama, pese a que yo estaba en otro lugar completamente desconocido, y esta sensación era cada vez peor conforme se acercaban a mí estas cosas oscuras, las cuales lo hacían rápidamente, con una clara intención de hacerme daño. Así que en medio de mi desesperación, intenté salir de aquel lugar, igualmente flotando lo más rápido que podía, pero mi velocidad era lenta y torpe, comparado con la forma en la que se movían aquellas entidades, las cuales parecían serpientes, moviéndose a través del agua o de la arena, de modo que lo único que se me ocurrió fue poner mi atención en lo que estaba haciendo justo antes de perder el conocimiento, recordando la textura de la caja y la sensación que generaba en mis manos cuando la canica se movía en su interior, y al hacer esto, de un solo movimiento, casi violento, regresé rápidamente a mi cuerpo, volviendo a esta realidad en un solo parpadeo, pasando por el mismo camino que había recorrido, desde la oscuridad y el cielo hasta el techo de mi casa y después a mi cuerpo, donde de inmediato abrí los ojos con una sensación de ahogamiento, como si no pudiera respirar. Esa tarde le conté todo a mi mamá, quien atribuyó esta primera experiencia a un sueño, pero yo sabía que no había sido así, porque algo dentro de mí tenía la certeza de que todo había sido real, por más extraño que fuera. Así que en los años siguientes, durante toda la primaria e inicios de la secundaria, seguía haciendo este tipo de viajes, pero ahora de forma más consciente, siempre buscando ir a lugares más amigables. De esta forma, durante mi infancia e inicios de mi adolescencia, pude ver la verdadera forma del mundo, con el enorme domo que lo cubre, así como el comportamiento real del tiempo, el cual es paralelo y lineal al mismo tiempo, así como a las distintas existencias con las que los humanos podemos contactar, unas de ellas compartiendo nuestra misma existencia en esta misma dimensión o perspectiva, y otras en realidades paralelas que les facilita contactarse directamente con nosotros. De esta manera, vi una de las líneas de tiempo de mi existencia, donde fui testigo de mi propia muerte, y en otra experiencia, viajé al pasado de nuestro país, viendo una realidad precolombina completamente distinta a la que nos cuentan los libros de historia, porque pude ver a estos seres llamados dioses, quienes eran completamente reales, con cuerpos físicos y monstruosos, y no meras representaciones simbólicas de la realidad como nos han hecho creer. Incluso, en ese viaje, vi pirámides y construcciones que siguen ocultas en la actualidad, entre ellas, una enorme figura de lo que parecía ser un tipo de felino, a través del cual pasaba una corriente de agua parecida a un río. Así fui desarrollando esta habilidad, aprendiendo sus bases de forma empírica, descubriendo de esta forma 3 formas específicas para desprenderme de mi cuerpo y así poder viajar hacia estas realidades, aunque siempre intentando evadir a las presencias oscuras, porque hasta este momento no había tenido un encuentro personal con una de ellas, debido a que siempre huía de los sitios en los que me las encontraba. Pero un domingo, después de regresar de una visita al zoológico de Chapultepec, hice un viaje astral que cambiaría mi vida para siempre. Esa vez, recuerdo que me fui temprano a dormir después de bañarme, y tras acomodarme en mi cama, me preparé para desprenderme de mi cuerpo y viajar hasta Chapultepec, porque me causaba curiosidad cómo se verían de noche tanto el bosque como el zoológico de este lugar. De modo que al principio de mi viaje lo visité, siendo todo un espectáculo para mí, porque desde las alturas, en el plano astral, el cerro y el bosque tenían un aspecto alucinante,
conformado por todo tipo de colores y de formas de existencia, tanto naturales como elementales, y cuando descendí, confirmé la belleza de este lugar en la zona del lago y del zoológico, donde reinaba una hermosa paz. Pero conforme avanzaba en este lugar, flotando entre los árboles, comencé a sentir algo que llamó mi atención, ya que se trataba de un tipo de vibración completamente distinta a todo lo que había percibido hasta ese momento, así como de una energía áurica de color verde y negro que parecía ser bastante violenta e impositiva. Esto me dio mucho miedo al principio, pero después mucha curiosidad, debido a que esta energía provenía justamente debajo de donde está construido el famoso castillo de Chapultepec. Así que pensando en la visita que habíamos hecho aquel domingo, comencé a imaginar cuál podría ser el origen de esta energía en nuestra realidad, pero por más que intentaba, no podía recordar ningún sitio dentro de Chapultepec que emanara una energía semejante a la que sentía en ese momento, ya que estos colores verde oscuro con negro parecían pertenecer a una entidad monstruosa que jamás había percibido hasta este momento, ya que a esta altura de mi vida, cerca de los 12 años de edad, solamente había visto dos energías semifuertes, tanto de luz como de oscuridad. La de la luz era una energía femenina que me encontré en un viaje astral, la cual se presentó como un ángel, aunque yo sabía que no lo era en realidad. Solo hacía favores espirituales para que los seres humanos la llamaran así, pero al ser un acto de amor, no había maldad en su esencia, y la energía más oscura que había percibido hasta ese momento era la presencia de lo que parecía ser un chamán mexicano del pasado, el cual percibí durante un viaje astral al mercado Sonora, donde siempre me daba miedo caminar cuando acompañaba a mi madre en la realidad a comprar inciensos y velas. Esa fue la primera vez que sentí miedo de ser atacado espiritualmente, porque este ser se acercó a mí y tocó mi aura, transmitiéndome miedo y frustración, pero quizá corrí con suerte, porque pude huir rápidamente de él. Sin embargo, la energía de la entidad de Chapultepec era distinta, y aunque el color negro me indicaba que había o podía haber maldad en ella, la verde se me hacía muy llamativa y vibrante, así que curioso por todo esto, comencé a buscar la entrada de este sitio, tomándolo como una aventura parecida a las que veía en las series de televisión, y de este modo encontré 7 accesos ubicados en distintos puntos de la ciudad, los cuales conectaban con distintos túneles que llegaban hasta ese punto misterioso ubicado en Chapultepec, por lo que decidí viajar a través de uno de estos túneles, volando en su interior, dándome cuenta que su construcción era completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, debido a que las paredes estaban hechas de un tipo de piedra blanca parecida al mármol, y en determinados puntos del túnel estaban colocadas unas extrañas estatuas que en el plano astral parecían tener vida propia, debido a que podían percibir lo que había alrededor de ellas, pero por algún motivo parecían no verme a mí, por lo que pensé que posiblemente solo estaban ahí para detectar la presencia de algún ser vivo orgánico, porque la vibración de esta zona era tan extraña que ni siquiera había insectos o pequeños animales alrededor, lo que me comenzó a dar miedo, porque mientras más me acercaba, comenzaba a percibir la misma energía de varios de estos seres oscuros que me suelo encontrar en algunos de mis viajes astrales. Pero de algún modo, la energía que percibí aquí no parecía ser tan violenta e invasiva como la de aquellos seres, así como la energía de aquella enorme presencia cuya naturaleza no podía definir, por lo que continué con mi infiltración, apreciando cada detalle que había en los túneles de aquel lugar, los cuales denotaban una máxima seguridad totalmente ajena a la tecnología humana.
Pero justamente cuando llegué al final del túnel, en el núcleo donde se emanaba aquella extraña energía verde con negro, me quedé impresionado con todo lo que estaba viendo, ya que se trataba de un tipo de base secreta donde había decenas de hombres de traje y otros con bata de investigadores, quienes por su imagen podrían pasar por seres humanos, pero por su energía en el mundo astral sabía perfectamente que no lo eran, ya que la mayoría de ellos tenían una energía y un aura totalmente ajena a los seres que viven tanto encima como en el centro de la Tierra, por lo que lo más seguro era que se trataba de seres extraterrestres que por algún motivo podían manifestarse en esta realidad con aquellos cuerpos de hombres y mujeres. Todos caminaban de un lado a otro, como lo hacen las personas en cualquier lugar de trabajo, con la excepción de que la tecnología de este lugar parecía superior a las tecnologías que conocemos en la actualidad, porque entre ellos también había seres con apariencia humana, pero con cuerpos totalmente robotizados, que podrían engañar a cualquiera, pero no a los que podemos viajar a través del mundo astral. Sin embargo, lo que desentonaba con todo lo anterior era aquella enorme escultura que estaba en el centro de este lugar, la cual era una representación de un dios del pasado, por su estilo de construcción, pero su diseño era completamente distinto al de los dioses que solemos conocer en nuestra realidad, pero al mismo tiempo sumamente parecido a aquellos dioses que había visto en mis viajes astrales al pasado de nuestro país, en los que estos dioses caminaban sobre la tierra, algunos con aspecto parecido al de los reptiles y otro al de los insectos, pero con una forma y un poder más monstruoso que los pequeños animales que solemos conocer. En ese instante, yo solamente pensaba en huir, porque aquella sensación de miedo y peligro seguía en mi interior, pero por otro lado, mi curiosidad me pedía continuar investigando todo lo que había en aquel lugar. Así que ingresé a lo que parecía ser una zona de celdas, parecidas a las que había en el zoológico de Chapultepec, por lo que me acerqué, pensando que se trataba de animales exóticos o desconocidos, que quizá tenían ahí para su investigación. Pero cuando comencé a viajar entre estas celdas, empecé a sentir una horrible desesperación, porque lo que había en su interior no eran animales, sino seres extraños que jamás había visto en toda mi vida, los cuales eran aterradores, como los monstruos de la televisión, pero también había personas humanas, como ustedes o como yo. Así que aterrorizado por esto, intenté escaparme de aquel lugar, traspasando el techo, tal como siempre solía hacerlo. Pero justamente en ese momento, escuché una voz que dijo: «Ya te vi, ven a mí». Y en ese instante, por primera vez, supe lo que se sentía cuando un ser superior puede tocar tu alma directamente, evadiendo cualquier protección que puedas interponer, porque literalmente sentí como si una enorme mano me tomara y me comenzara a jalar con una fuerza excesiva que no podía controlar, porque por más que intentaba aumentar mi voluntad, no podía escapar, y solo sentía cómo aquel ser me atraía hacia él, llevándome lentamente hacia el interior de una de estas celdas, donde mi vida cambiaría para siempre. Que vean los que tienen ojos para ver y que escuchen los que tienen oídos para oír. Mientras esta extraña fuerza me jalaba, no solamente evitando que escapara, sino debilitando mi alma cada vez más, yo solamente podía pensar en mi propia muerte, suponiendo que eso indicaría que mi alma se quedaría atrapada en el plano astral, ya que cuando haces estos viajes, debes regresar en un plazo de tiempo específico, el cual suele variar, pero hay un indicativo que te hace saber que estás al límite, porque tu misma alma te avisa a través de un tipo de vibración, con la cual sientes literalmente cómo tu alma está siendo desprendida,
directamente de la carne de tu cuerpo. Y en ese instante, eso era justamente lo que yo estaba sintiendo, por lo que sabía que si seguía poniendo resistencia, posiblemente me quedaría ahí, por lo que en ese momento comencé a ceder, viendo primero cómo me acercaba a esta celda y después cómo pasé a través del techo de la misma, y cuando lo hice, pude ver a la responsable de haberme llevado hasta este lugar. Se trataba de una mujer humana que aparentaba tener unos 50 años de edad, la cual tenía los ojos completamente en blanco cuando la vi, como si estuviera poseída. Pero apenas estuve frente a ella, y cuando dejé de poner resistencia, vi cómo cambiaron de color sus ojos, obteniendo la apariencia de una mujer común, pero extrañamente, ella me podía ver claramente, aunque yo estuviera en mi forma astral y ella estuviera ante mí, con una forma y ojos humanos. Y después de mirarme por unos segundos, comencé a escuchar la misma voz que me había hablado anteriormente, con la diferencia de que ahora sabía que provenía de esta mujer, quien de alguna manera podía comunicarse directamente conmigo sin mover su boca, solo con el poder de sus pensamientos. Y de esta forma me dijo: «No tengas miedo, aquí estás seguro, deja de poner resistencia, aún en tu mente, o él percibirá tu presencia». Cuando escuché esto, sentí un poco de tranquilidad, porque de algún modo sabía que no me encontraba en peligro, pero al mismo tiempo me mantuve alerta, aunque obedeciendo su petición, bajando toda la resistencia que tenía en ese momento. Y cuando notó que estaba lo suficientemente calmado, pero con la mirada fija en ella, me dijo: «No sabes lo que haces. Tú no tendrías que estar aquí. Eres un adolescente en el mundo real, pero aquí eres un bebé. Yo te atrapé fácilmente, tal como lo hace una araña con un insecto, porque si te acercabas más al núcleo de este lugar, te podías encontrar con él, y en caso de hacerlo, tu alma se hubiera desintegrado en ese momento, porque no tienes idea de qué es este lugar, a quién está dedicado, y sobre todo, quiénes son las personas que lo controlan. Así que aléjate de aquí». Y después de decir esto, hizo un extraño movimiento con su mano, y en ese instante me sacó de aquel lugar, regresándome rápidamente a mi cuerpo, con un dolor que jamás había sentido anteriormente, porque esta también era la primera vez en la que regresaba de una forma tan violenta a la realidad después de un viaje astral. Cuando abrí los ojos, ya eran las 4 de la madrugada y yo no podía dormir, pensando en todo lo que había visto en aquel viaje, así como muerto del miedo por las energías que había sentido en aquel lugar, ya que también esta era la primera vez que era testigo de una realidad que superaba no solamente mi capacidad, sino la capacidad de todos los seres humanos en general, porque este sitio era como una burbuja que pertenecía a otra dimensión, pero que por algún motivo podía coexistir en nuestra vibración. Esa noche todo cambió para mí, porque me convertí en una persona temerosa y retraída, jurando nunca volver a hacer estos viajes, porque me sentía castigado e invadido con todo lo que sucedió, pues aquella mujer adulta me había hecho sentir como un tonto o como un insecto, tal como me lo dijo, y esa vez en específico fue la primera vez que sentí toda mi vulnerabilidad, entendiendo que un humano joven e inexperto como yo, viajando en el mundo astral, solamente es una presa para aquellos que tienen más dominio de esta realidad. Así pasaron 5 meses aproximadamente, en los cuales cada vez era más rebelde y retraído, quizá también negándome a vivir en este mundo físico, en donde las personas se burlaban de mí, ya fuera por mi aspecto, mis gustos o por mi forma de vestir. Pero una ocasión, cuando iba de regreso de la secundaria rumbo a mi casa,
ocurrió otro suceso que le dio una vuelta a mi vida. Esa vez iba caminando por un camellón por el que siempre solía andar, cuando de pronto escuché una voz al pasar junto a una banca donde estaba acostada una persona de la calle. «¡Hey! Eres el insecto, ¿verdad?». Cuando escuché eso me paré y volteé a ver a esta persona sumamente molesto por haberme insultado, y justo cuando lo miré y cuando también lo iba a insultar por llamarme así, me dijo: «Tranquilo, galán, eres igual de débil que en el mundo astral y tu olor es idéntico aquí en la realidad, por eso pude encontrarte». Al oír aquello, sentí que mi cuerpo se congeló, temblando del miedo, porque no entendía cómo aquel señor sucio y desalineado podía saber eso de mí, además de que su mirada y su sonrisa eran retadoras, como si él supiera que me estaba diciendo una verdad. Así que, pensando que quizás se trataba de una horrible confusión, me volteé y continué con mi camino, y en ese instante el indigente me dijo: «Soy quien crees que soy, solo que tus ojos te mienten, como a todos los demás. Soy aquella señora que viste debajo de Chapultepec, la que te atrapó como un insecto por andar donde no tenías que estar. Así que si eres valiente, ven, acércate y escucha lo que tienes que saber, o vete y continúa con tu vida normal. Elige». Tras escuchar eso, solo me quedé parado, temblando y casi orinándome sobre mi propio cuerpo, porque en ese momento se había quebrado mi realidad, ya que hasta ese entonces sentía que yo era único por tener aquella capacidad de poder desplazarme por el mundo astral, e incluso me sentía mejor que los demás por tener un conocimiento más amplio de todo lo que nos rodea. Pero el encuentro con aquella mujer en las celdas subterráneas de Chapultepec, y ahora con este indigente que me decía que no era más que un niño o un insecto, parecía ser mucho mejor que yo, tener más conocimiento y, sobre todo, tener razón con todo eso que me decía. Así que, después de armarme del valor suficiente, regresé la mirada hacia aquella banca y comencé a caminar rumbo a este lugar, muriéndome del miedo, porque no sabía por qué estaba haciendo aquella locura, pero por otro lado, convencido a saber más sobre este hombre, o esta mujer, o lo que fuera este ser, y sobre todo, qué era lo que había pasado aquella noche. Cuando me senté a un lado del vagabundo, el olor y la experiencia es la misma que se pueden imaginar al convivir con una persona con este estilo de vida, pero los ojos de aquel hombre me hacían saber que algo distinto habitaba dentro de él, y de esta forma aquella mujer comenzó a hablar conmigo, usando este recipiente prestado, tal como me lo dijo con sus propias palabras, explicándome que ella era un tipo de existencia que hasta ese momento no se conocía en nuestro plano terrenal, pero que había sido descubierta y atrapada por los seres oscuros que dominan aquel lugar debajo de Chapultepec, el cual es conocido como el hoyo o el nido, debido a la naturaleza semianimal de estos seres, y que en este sitio tienen atrapadas a personas como ella para experimentar con sus habilidades y usarlas para sus fines y para los fines de las personas humanas corruptas que trabajan en colaboración con ellos. De acuerdo a lo que me dijo, en tiempo humano, ella tenía más de 600 años, pese a la apariencia que tenía, y en un inicio había sido atrapada ahí por su naturaleza y por el conocimiento que tenía de toda su raza, pero que todavía desconocían su poder espiritual, mismo que le permitía escapar por momentos, partiendo su alma en dos, una para estar en el cuerpo de aquella mujer de mediana edad, y otro para ocupar el puesto de algún humano que esté dispuesto para este propósito. En esta charla también me contó sobre la extraña variedad de los seres que tienen atrapados en este lugar,
cuya naturaleza rebasa cualquier película de ciencia ficción de la realidad humana, aunque otros sí tienen alguna referencia directa con nuestra cultura del mundo mágico y de la criptozoología, ya que según lo que me contó aquella tarde, en este sitio se pueden encontrar ejemplares parecidos a los vampiros, zombis, hombres lobo, brujas y nahuales, así como seres elementales como hadas, gnomos y duendes, los cuales son estudiados en este lugar y muchas veces llevados a otros centros de estudio ubicados en otras partes del mundo, aunque cada uno de estos seres son distintos a las representaciones que nos contaron desde pequeños, ya que en su caso, en un momento de su vida, fue denominada como bruja por las capacidades mentales que tenía y por su característica de no envejecer al mismo ritmo que los seres humanos. Pero esta base en especial, la que está ubicada en México, debajo del cerro de Chapultepec, tiene una característica distinta que la hace muy peculiar, ya que aquella escultura que vi en el centro de este lugar sirve como tótem energético para controlar a una deidad primigenia monumental, la cual habita en este sitio desde antes de la llegada de la cultura mexica. Su apariencia era distinta a la de cualquier representación que podamos imaginar, pero cuando llegó a la Tierra, tomó una imagen parecida a la de los saltamontes, y así se presentó ante los hombres de la antigüedad, para compartir su conocimiento y para ser adorado, porque algo dentro del alma humana sirve como alimento para esta deidad. Por este motivo, en este lugar se construyeron varios adoratorios en el pasado, dedicados a este ser, pero junto a la llegada de los españoles, llegaron unos seres del espacio exterior, quienes a cambio de su ayuda, pidieron ocupar esta zona, encerrando a este dios primigenio y usando su misma fuerza para mantener presos a todos los seres que hay en las jaulas de este lugar, ya que de otra manera no podrían controlar a todas las existencias que tienen presas ahí. Ella, como me dijo que la llamara, me contó todo esto en el transcurso de varios encuentros, unos en los cuerpos de personas indigentes, como el señor de aquella tarde, y en otra ocasión, con el cuerpo de una mujer adolescente en una estación del metro, y una vez me visitó con una forma animal de un gato, y en todas ellas me dio más detalles sobre esta base secreta, oculta debajo del cerro de Chapultepec, y en otras me enseñó los consejos que uso hasta la actualidad para viajar a través del mundo astral sin ser atacado por las entidades oscuras. Pero las pláticas con ella también me llevaron a una segunda visita en esta base secreta de Chapultepec, donde descubrí varios secretos que incluso ella desconocía hasta ese momento de su vida. Todo sucedió en un mes de diciembre, en las vísperas de Navidad, cuando una noche recibí la visita de Ela, quien en esta ocasión se me presentó en un sueño con su forma real, la cual no tengo palabras para describir, debido a que su cuerpo estaba conformado por un tipo de polvo de luz que brillaba de una forma sumamente hermosa, pero al mismo tiempo amenazante. Apenas la vi, iba a hacer mención de la belleza de su ser, pero ella me interrumpió rápidamente, diciéndome que no había tiempo que perder, que tenía que ayudarla a salir de aquel lugar, pues tanto los seres extraterrestres en la base como un grupo de humanos de alto poder realizarían un ritual muy especial justamente durante el proceso de un eclipse lunar que estaba a punto de suceder. En el sueño, ella me dio los detalles de este ritual, donde los involucrados alimentarían al enorme dios primigenio de Chapultepec para pedirle un favor, el cual estaba relacionado con el control de la población no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, ya que ahí se darían cita varios de los personajes más influyentes a nivel internacional, y la comida que se le daría a manera de sacrificio serían todos los seres que tenían atrapados en esta base, los cuales iban desde humanos con capacidades mentales y espirituales
hasta seres extraterrestres e intraterrestres que habían sido capturados para este objetivo, entre los que se encontraba Ela, a quien en este punto de mi vida ya consideraba mi amiga y maestra, de modo que en este mismo sueño me pidió que asistiera justamente en la fecha del eclipse para liberarla de este lugar, llevando a cabo una misión que era complicada y peligrosa, ya que debía infiltrarme en este sitio con mi forma astral para después hacer un ritual especial con la finalidad que su esencia se pudiera trasladar del cuerpo que poseía en ese momento a otro recipiente con el cual pudiera escapar. De modo que en la noche de ese eclipse me preparé y salí de mi cuerpo con mi forma astral, haciendo uso de todo el conocimiento que me había enseñado Ela. Así llegué a los alrededores del bosque de Chapultepec, el cual lucía completamente distinto a como lo había visto en las ocasiones anteriores, dándome cuenta de inmediato que esta era una fecha especial, no solo por la cantidad de humanos que percibía a lo lejos, los cuales estaban hibridados con seres antiguos por el olor de su sangre, que comúnmente identifican con el color azul, sino porque también había varios seres espirituales presentes, los cuales pueden ser descritos como dioses o como demonios, dependiendo de la intención con la cual hayan sido invocados. Estos seres oscuros eran de todos los rangos existentes, desde los más pequeños y fáciles de lidiar, hasta 3 de los más fuertes que existen en toda la realidad humana, los cuales no puedo describir ni mencionar, ya que sus simples nombres son necesarios para invocarlos y atraer el mal. Pero esta situación era algo que ya esperaba, gracias a la información que Ela me había dado, de modo que procedí a realizar un tipo de infiltración que nunca antes había intentado, debido a que es demasiado peligrosa, pero esta era nuestra única oportunidad, de modo que reduje mi existencia al mínimo posible, haciéndome pasar por un alma en pena perdida, la cual se sentía atraída por el enorme ser primigenio que habita en este lugar, ya que entre todos los asistentes astrales también había una cantidad incontable de bolas de luz pertenecientes a almas perdidas, las cuales se sentían atraídas por el ritual que estaba a punto de comenzar y que solo servirían de tentempié para el festín espiritual que estaba a punto de suceder. Así que me infiltré con esta forma esférica de luz, intentando perderme entre las billones de almas que se acercaban a este lugar, y de este modo comencé a apreciar todo lo que ocurría en los alrededores del bosque de Chapultepec, ya que en el exterior se había cerrado la circulación por todos lados, simulando la realización de unas supuestas obras de construcción, pero por dentro había una marcha de personas importantes, acompañados con sus guaruras vestidos de negro, los cuales eran guiados para entrar en las instalaciones subterráneas de este sitio, en las cuales ingresé, percatándome que el interior de esta base era más impresionante de lo que había visto hasta ese momento, ya que la enorme escultura que estaba en el centro había sido bañada con un extraño líquido rojo que la hacía parecer más viva e impresionante, porque aparte, la energía verde con negro de aquel dios primigenio con forma de grillo era más agresiva, dejando en claro que estaba en modo de ataque y que era capaz de devorar todo lo que estuviera a su alrededor. Me hubiera gustado ver más y poder compartirles más detalles de todos los seres extraterrestres, humanos e híbridos que había en este lugar, pero mi objetivo era llegar hasta la zona de celdas, donde estaba el cuerpo de la mujer que poseía Ela. Sin embargo, lo único que les puedo decir es que sería muy fácil deducir para ustedes a los personajes que había en este lugar, ya que solamente bastaría una búsqueda en internet para darse cuenta de quiénes son los que controlan los hilos de nuestra realidad. Cuando me infiltré en la zona de celdas, noté que la mayoría de las víctimas ya habían sido reducidas energéticamente para que no pusieran ningún tipo de resistencia, lo que me preocupó, pensando que quizá ya era demasiado tarde para rescatar a mi amiga y maestra. Pero cuando llegué,
supe que apenas tenía tiempo de poder hacer aquel ritual, ya que tanto el cuerpo de la mujer como la esencia de Ela habían sido reducidas al mínimo, estando a punto de la desaparición, lista para ser devorada por aquel dios primigenio. La debilidad de Ela era tal que fue incapaz de reconocerme, pese a que me detuve frente a ella, mostrándome como aquella bola de luz. Así que sin tardarme, comencé con el ritual que me había enseñado días atrás, entrando por la boca del cuerpo de aquella mujer, viajando por sus entrañas, hasta llegar lo más cerca posible del corazón, que era donde la esencia de Ela residía. Una vez ahí, procedí a fusionar su energía con la mía, dando paso a una experiencia que jamás olvidaré, porque mientras su alma se fusionaba con la mía, pude ver toda la vida de Ela, desde que nació en un planeta lejano hasta su llegada a la Tierra, miles de años después. Aquel lugar de donde provenía era lo más cercano a un paraíso, pero no como solemos imaginarlo, ya que se trataba de un planeta semidesértico, donde había varios tipos de formas vivientes, todas etéricas, las cuales poseían el conocimiento total de la vida, ya que no tenían miedo a la muerte y solamente fluían, naciendo y permaneciendo eternamente en este lugar. Pero en determinado momento llegó una entidad oscura, más grande e imponente que la de Chapultepec, la cual causó una gran explosión, desapareciendo a la mayoría de los seres vivientes de este sitio, pero otros, como Ela, simplemente se perdieron, viajando durante un tiempo indefinido, sin rumbo alguno, viviendo un tipo de depresión, porque ahora estaban en un lugar frío y oscuro, sin destino fijo para continuar existiendo. De este modo, Ela, con su forma original, cayó en un mar de la tierra, tomando conciencia de inmediato, cuando se conectó con los seres y deidades marinas, y posteriormente con el alma de la tierra. Esta fue una segunda oportunidad para ella, primero fusionándose con varias existencias marinas, para años después salir a la tierra y finalmente entrar dentro del cuerpo de una mujer que yacía inconscientemente en la orilla de la playa, presuntamente en un intento fallido de terminar con su vida. Los primeros pasos de Ela como mujer los pude vivir en ese momento. Posteriormente, vi cuando fue adoptada por una familia de Europa del Este y finalmente fui testigo de las centenas de años que Ela vivió en el planeta Tierra, viendo desde cada uno de los amores que tuvo hasta esas noches difíciles en las que fue perseguida en la Edad Media por cargos de brujería. Pero años después, nuevamente en el mar, llegó a tierras mexicanas, oculta en un barco que traía mercancía a la Nueva España, viviendo así varios hechos históricos de nuestro país y siendo testigo de la evolución de lo que más tarde se convertiría en México, un país que amó por la apertura de la gente hacia las personas que tienen dones o capacidades especiales en el mundo astral. Pero muchos años después, cuando viajaba en el metro de la ciudad, fue ubicada y secuestrada por un grupo de hombres, quienes llevaban años siguiéndola para ingresarla a la base secreta que hay debajo de la tierra, donde le hicieron todo tipo de pruebas y experimentos que no sería capaz de mencionar. Y fue en este momento cuando en los recuerdos de Ela pude ver la verdadera forma e identidad de la deidad primigenia que habita debajo de Chapultepec, la cual efectivamente tenía la forma de un grillo monstruoso, pero tan enorme y poderoso que podría acabar con la vida existente en todo nuestro continente con un solo movimiento. Pero este dios es maligno y corrupto, lo que le hizo asociarse con los humanos y con otro tipo de seres que habitan en nuestro planeta, llevando a cabo todo tipo de catástrofes, tanto monetarias como de salud, las cuales le permiten alimentarse de almas cada determinado tiempo, y esa noche de eclipse lunar era una de ellas,
Así que recordando esto último, tomé conciencia nuevamente del presente, donde solo habían pasado unos cuantos segundos desde que uní mi alma con la de Ela, de modo que lidiando con las consecuencias de este tipo de fusión, comencé a huir de este lugar, intentando pasar desapercibido entre todos aquellos seres y monstruos que se dieron cita en los alrededores de este bosque. Esa noche sé que tuve suerte de poder huir, además de que tenía el conocimiento extra de Ela, de modo que cuando llegué a mi casa, regresé a mi cuerpo y me dormí, soñando nuevamente con fragmentos de su vida, emborrachándome de todo el conocimiento que alguien como ella me puede brindar. Al día siguiente, intenté hacer mi vida normal, consciente de que estaba siendo el anfitrión del alma de Ela, y viendo en las noticias de aquel entonces las consecuencias del ritual que se había llevado a cabo la noche anterior en Chapultepec, entre los que se encontraban varios apagones de energía eléctrica, una lluvia torrencial que casi inundó a toda la Ciudad de México, así como varios fenómenos paranormales que ocurrieron alrededor de este lugar, los cuales iban desde las clásicas apariciones que salieron del portal que se abrió de este lugar, hasta los primeros fenómenos paranormales registrados en las alcantarillas y posteriormente en el metro de la ciudad. Respecto a Ela, un par de semanas después, se comenzó a recuperar, hablando conmigo a través del pensamiento para preparar la siguiente fase de su liberación, en la próxima luna llena de aquel año, en donde se metió completamente en el cuerpo de una hermosa gata negra, haciendo uso de las artes oscuras que había aprendido en su estadía en la Europa medieval, ya que esta hermosa gata no envejecería de forma normal gracias a la energía que ella tenía, y desde entonces, Ela sigue a mi lado, en esta forma animal, a la cual se adaptó perfectamente, y de este modo, a veces compartimos cuerpos, ella ingresando en mi ser y yo en el de esa hermosa gata, pudiendo ver así la realidad etérica de esta ciudad, donde abundan las brujas y brujos, nahuales, duendes y demás seres elementales, pero también 3 enormes seres, entre ellos el monstruo de Chapultepec, donde aquella base sigue existiendo y donde ya esperan la nueva fecha para alimentar a este gigantesco ser, pero tanto Ela como yo ya nos estamos preparando para ello, junto a otras existencias más, quienes intentaremos enfrentar a este ser, conscientes de las consecuencias que esto pudiera desatar y de las cuales seguramente serán testigos todos ustedes que me escuchan. Pero créanme, todo será por nuestro bien, para poner un fin absoluto a todo lo que ocurre en este mundo, y sobre todo en la base secreta que está debajo de Chapultepec. Así que si entendieron todo lo que dije, prepárense de la forma en la que ustedes ya saben, y si no, recuerden que esto solamente fue un simple cuento que pueden olvidar para continuar con sus vidas normales. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con los misteriosos seres de las cuevas, un relato largo de nuestro segundo canal que tiene mucha relación con lo que acabamos de escuchar. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué les pareció la versión completa de esta historia, o también pueden compartirme un emoji de un ojo. Ya saben,
Si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.